capítulo 42, gloria al Señor, capítulo 42 de Isaías, gloria a Dios. Santo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Sabemos que Isaías también da testimonio de Jesucristo. Isaías, él era un profeta, fue un profeta muy reconocido en el Antiguo Testamento. Y lo interesante de estos hombres de Dios es que ellos, aleluya, ellos no se reservaban nada para sí mismos, sino que ellos entregaban todo al Señor. Todo entregaban al Señor. Son un ejemplo ellos a seguir de la perseverancia y del esfuerzo que en este tiempo, amén, el pueblo de Dios ha dejado a un lado. El esfuerzo y la perseverancia. Amén. Dice el verso 1 del capítulo 42 de Isaías, del profeta Isaías: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, y te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo las haré notorias. Gloria a Dios. El verso 1 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Amén. Jesús en una ocasión dijo, amén, a sus discípulos: Yo me voy, pero les enviaré otro consolador, el Espíritu Santo, que los guiará a toda verdad y a toda justicia. Vemos la secuencia que Jesús nos da y la enseñanza, que primeramente es que se nos iba a dar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo para que nos guiara a toda verdad y a toda justicia. Porque dice el verso 1 que Jesús, Él era el Espíritu Santo mientras estuvo aquí en la tierra, porque Él nos guardaba, Él cuidaba a los discípulos en ese tiempo, pero Él les da la promesa de que Él se iba, pero que no los iba a dejar solos, sino que les iba a enviar otro consolador, el Espíritu Santo, que es, amén, el que mora sobre aquellos que buscan la presencia de Dios. Amén. Allá en Mateo capítulo 17, gloria a Dios, vamos a mirar a Jesús hablando. Y vamos a ver, amén, aleluya, cómo Jesús, Él se le conoce como el ungido de Dios. Se le conoce como el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados, gloria a Dios. Mateo capítulo 17 en el verso 1. Amén. En ese tiempo Jesús, amén, agarra a 3 de sus discípulos y se los lleva aparte a un lugar, y sucede algo muy especial, algo que sorprende a estos discípulos que Él separó.
para que estuvieran ahí con él. Era Jacobo, Juan y Pedro. En el verso 1 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Nos vamos a detener un momento ahí, pero vamos a leer hasta el verso 13. Jesús separa a 3 de sus discípulos. Ellos se puede decir, amén, que eran los discípulos de confianza de Jesús. Porque ellos, donde Jesús quería estar y que iba a hacer algo maravilloso, Jesús los agarraba a ellos 3 y los separaba para que estuvieran cerca de él cuando él llevara a cabo alguna obra especial. Tenemos, por ejemplo, cuando resucitó la hija de uno de los centuriones de ese tiempo, y no dejó de entrar a más gente ahí, sino solamente entró Pedro, Juan y Jacobo. ¿Qué tenían de especial esos 3 discípulos? No sabemos, pero ellos estaban cerca de Jesús siempre. Estaban cerca de Jesús. Y en esta ocasión, de la misma manera, los 3 discípulos, Juan, Pedro y Jacobo, se encontraban ahí. Y lo interesante de esto es que cuando se presenta Moisés y Elías en aquel lugar, conversando con Jesús, es lo interesante que ellos reconocen a Moisés y a Elías. Pedro no los había mirado. Él había nacido apenas en ese tiempo. Y Moisés y Elías, ellos habían existido hacía miles de años en la antigüedad. Pero si nos vamos a la área espiritual, nos damos cuenta, amén, que cuando las personas mueren, el ser interior, amén, su espíritu, tiene la misma apariencia que la que tenía aquí en la tierra. Por eso lo que creemos, amén, es que cuando muramos, nuestros seres queridos los vamos a mirar. Si fueron personas que conocieron al Señor, que le sirvieron al Señor, que perseveraron en el camino y estuvieron, amén, siempre en la presencia de Dios, un día los vamos a mirar allá en la presencia del Señor. Amén. Esa es nuestra esperanza. Por eso, amén, cuando nosotros perdemos a un familiar, nos sentimos afectados y nos duele, pero tenemos una esperanza. No como las gentes inconversas que no conocen de Dios, que ellos no tienen esperanza, pero nosotros sí tenemos esperanza. Amén. Y dice Pedro en el verso 4, capítulo 17 de Mateo, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Jesús, los apóstoles se enfocaron en que era bueno que se quedaran ahí. Pero Jesús, él no era una persona que se quedaba solamente en un lugar. Su misión era esparcir las buenas nuevas del reino de Dios por toda aquella región. Amén. Y Pedro les estaba sugiriendo que era bueno que se quedaran ahí. Pedro se quería quedar a vivir ahí. Él se quería acomodar ahí bien a gusto, como mucho cristiano en este tiempo se encuentra bien acomodado. Y Pedro así de esa manera él pensó. Pero Jesús, ¿qué le dice en el verso 5? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor,
Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías vino primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Había pasado un tiempo, amén, que Juan Bautista, amén, había llegado. Él venía como una señal de la venida de Jesucristo. Pero la gente de ese tiempo no lo reconoció como la señal que venía primero antes de Jesús. Quiero mencionar que en este tiempo, amén, también la venida del Señor ya está cerca. La venida del Señor ya está cerca. Y los que nos decimos ser hijos de Dios, hay gente deprimida, hay gente que se encuentra espantada, hay gente que se encuentra espantada por lo que está pasando y perdemos el enfoque que deberíamos de tener, que es que la venida de Jesucristo ya se acerca, está más cerca, amén, que nunca, amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Siempre, siempre, aleluya, siempre hay algo que nos indica que va a pasar algo más grande después. En los tiempos, en el siglo I, se les dio esta señal al pueblo de Israel, que Elías iba a venir antes de que viniera el Mesías. Entonces el pueblo de Israel, su responsabilidad era que ellos tenían que estar con los ojos bien abiertos, que cuando Elías apareciera, la venida de Jesús o del Mesías iba a suceder después de la venida de Elías, que era Juan el Bautista. Pero el pueblo de ese tiempo no lo reconoció, no reconoció el tiempo. Y en este tiempo aún, aleluya, está pasando lo mismo. No estamos reconociendo los tiempos. Amén. No hemos perdido el enfoque que deberíamos de tener. Por el miedo, por tantas cosas que pasan en nuestra mente. Perdemos el enfoque. Nos distraemos. Y lo mismo pasaba en aquel tiempo. Y lo que está aquí escrito es para nuestra enseñanza, para que nosotros no cometamos los mismos errores que se cometieron en aquel tiempo. Por eso, gloria a Dios, aleluya, porque el Señor ya viene. El Señor ya viene. Y sea que vivamos o sea que hayamos partido a su presencia, un día vamos a estar delante de su presencia. Amén. Un día vamos a estar delante de su presencia. ¿Y qué es lo que vamos a decir cuando lleguemos a su presencia? ¿Con qué vamos a justificar el no haber esperado su venida? Con confianza, con fe. Porque eso tiene que ser, amén, lo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Que el Señor viene, que el Señor viene. Que el Señor viene, enseñarle a nuestras generaciones que la venida del Señor está cerca, aleluya.
Santo es el Señor, gloria a Dios. Quiero ir a otra cita, amén, pero no me quiero mover de aquí, gloria al Señor, porque en ese tiempo, amén, se le aparece Moisés y Elías a Jesús. Estaba profetizado, amén, que Elías iba a venir primero que el nacimiento de Jesús. Y esa era una de las señales que iba a haber en ese tiempo. Viene Juan el Bautista, es despreciado, es rechazado, aún por los líderes religiosos de ese tiempo. Y en este tiempo pasa lo mismo. Hay gente que se siente que ellos son aún hasta más que Dios. La soberbia y el orgullo se les ha subido a la cabeza. En el tiempo de Jesús pasaba lo mismo con los escribas y los fariseos. Ellos se sentían dueños del pueblo de Israel. Y en este tiempo pasa lo mismo. Hay líderes espirituales, entre comillas, de grandes congregaciones que no le dan la gloria a Dios que Él se merece, sino que ellos sí se sienten dueños de aquella iglesia que el Señor les ha puesto sobre su responsabilidad. Y lo mismo pasaba en aquel tiempo cuando Jesús vino. O sea que el enfoque se ha perdido, nos hemos distraído, el ser humano se ha distraído en cosas que no tienen ninguna importancia. Allá en segunda de Pedro, gloria a Dios, vamos a mirar al apóstol Pedro, gloria al Señor, testificando, amén, del Señor Jesucristo y dando, amén, a una enseñanza respecto a lo que él había vivido, respecto a lo que él había visto. Gloria al Señor. Segunda de Pedro 1:16. Vimos que Pedro estaba en aquel lugar donde Jesús se transfiguró. Vimos que Pedro estaba en aquel lugar donde Jesús estaba platicando con Moisés y Elías. ¿Qué estaba platicando Jesús con Moisés y Elías? Ese es otro misterio. Solamente lo miraron platicar con Moisés y Elías. Pedro se le ocurre que era buen tiempo, que estaban a gusto ahí y que hicieran 3 enramadas. Una para Moisés, otra para Jesús y otra para Elías. En ese momento se oye una voz del cielo que les dijo: este es mi hijo amado, a él obedecer. Como diciendo, no se desenfoquen de lo que tiene que, en lo que tiene que estar su enfoque. Porque ellos se maravillaron de mirar a Moisés y Elías ahí. Y quitaron la mirada de Jesús por ponerla en Moisés y Elías. Pero Pedro acá en su carta dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aleluya.
Amén. Gloria a Esas Dios. son las bases. Esas son las bases que tiene este libro, gloria al Señor. Que el Espíritu Santo dio inspiración a aquellos hombres desde el principio. Tenemos a Moisés, por ejemplo, amén, que es algo sorprendente y algo maravilloso mirar cómo a Moisés se le da la revelación del principio de la creación, del principio de todo. Y digo esto porque entendemos que a Moisés se le atribuye que él escribió el libro de Génesis. Y él empieza describiendo cómo fue hecha cada una de las cosas que nuestros ojos pueden mirar. Aún cuando el hombre pecó, también a Moisés se le reveló por medio del Espíritu Santo. Gloria al Señor, aleluya. Es algo maravilloso, gloria al Señor. Gloria a Dios. Y es algo, amén, que nosotros, gloria a Dios, como pueblo de Dios, aleluya, tenemos como legado para seguir. Es una promesa, amén, que hay para los hijos de Dios que se mantienen perseverando en el camino, que el Señor nos puede llevar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, y de eso es de lo que estoy hablando, de que te puede dar revelación sobrenatural. Gloria al Señor, aleluya. Pero por nuestra falta de fe, es que el Señor no hace cosas maravillosas en nuestra vida, porque no somos lo suficientemente fuertes en la fe, gloria al Señor. Pero tenemos, aleluya, tenemos la promesa. Solamente tenemos que perseverar en ella, abrazarla y agarrarla para nosotros, gloria a Dios. Verso 16, vamos a entrar, amén, en cada uno de los versículos y voy a terminar, gloria al Señor. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Vamos a entrar palabra por palabra. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Pedro estaba diciéndome que él no estaba inventando todo lo que él estaba diciendo, sino que él lo había vivido, él lo había mirado y él había sido testigo de las cosas que habían pasado mientras él estuvo caminando con Jesús. La palabra fábulas, amén, significa que un cuento que tiene un final feliz. Un cuento que es una mentira, pero que tiene un final feliz. Pero que al final es una mentira. Y Pedro, amén, lo hace ver de esa manera, que lo que él está predicando no es algo inventado, sino que es algo que no es un cuento bonito, inventado, sino que él lo vivió, que él fue testigo de lo que él había visto. Amén. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Eso lo miró Pedro, amén, cuando estaba allá en el monte, gloria al Señor, con Jesús, y que vino Moisés y Elías y estuvieron ahí reunidos con Jesús, platicando con él. Notamos, amén, allá en Mateo 17, que vino la voz del cielo y dio testimonio de Jesús, amén. Amén. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar, ¿qué? Atentos, como a una antorcha que alumbra en medio o en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Hasta que nuestro corazón sea iluminado por el Espíritu Santo y adquiramos suficiente sabiduría para entender todos los misterios que hay aquí en este libro. Amén.
¿Por qué cuando vamos a la palabra y no la entendemos y nos quedamos en blanco, decimos, pues ese libro yo ni lo entiendo? ¿Por qué? Porque no tenemos el Espíritu Santo sobre nuestra vida. Amén. Porque el Espíritu Santo es el que da testimonio de este libro. El Espíritu Santo es el que nos enseña los misterios que hay en este libro. Amén. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Voluntad humana. El hombre nunca de por sí mismo, ha tenido la voluntad para estar en la presencia de Dios. Pero Dios, que nos ha llamado y que nos ha separado de entre tanta basura, Él ha tenido misericordia de nosotros. Amén. Y ha depositado en nosotros la voluntad para estar en su presencia. Gloria Amén. Al Señor. Gloria a Dios. Porque Amén. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Santo es el Señor. Así que gloria al Señor. El mensaje hoy es, amén, que las profecías se están cumpliendo y que es necesario que estemos atentos nosotros y que instruyamos también a nuestros hijos amén. Que están después de nosotros. Amén. Porque nosotros estamos viviendo estas cosas que están pasando, pero nuestros hijos, ellos van para adelante y no sabemos qué cosas ellos van a mirar. Por eso los tenemos que